Buenos días, mi nombre es Lorenza Barragán Andrade y mi compañero Juan Diego Carboleo. somos estudiantes de Química Básica del primer semestre de Ingeniería Agropecuaria. En este video vamos a exponer y explicar algunos conceptos básicos de la química. Para empezar vamos a hablar sobre las soluciones electrolíticas. Bueno, las soluciones electrolíticas son aquellas en que sus partículas se disocian en iones y estos mismos iones están cargados positiva y negativamente, lo que permite que la solución pueda transmitir la electricidad. Algunos ejemplos de estas soluciones electrolíticas son cloruro de sodio disuelto en agua, ácido clorhídrico disuelto en agua y óxido de sodio disuelto en agua. Para explicarlo mejor, se hizo el experimento con cloruro de sodio, que es sal común disuelto en agua. Ahora seguimos con qué es una solución no electrolítica. Una solución no electrolítica es aquella en la que las partículas disueltas no se disocian en iones cuando se disuelven en un solvente, es decir, que no hay cargas positivas ni negativas libres que puedan conducir la electricidad. Un ejemplo de esto es el azúcar disuelto en agua, alcohol etílico disuelto en agua y aceite disuelto en gasolina. Continuamos con las propiedades coligativas de soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Estas propiedades pueden ser aplicables tanto para las soluciones electrolíticas que conducen electricidad como para las no electrolíticas que no conducen electricidad, pero suelen ser más pronunciadas en las soluciones electrolíticas. Empezaremos con presión de vapor. Es la disminución de vapor de un solvente debido a la presencia de un soluto no volátil. Entre mayor sea la concentración del soluto, menor será la presión de vapor. Un ejemplo es cuando agregamos azúcar a agua caliente. Cuando hacemos esto, el agua tarda, la presión de vapor es menor un ejemplo de esto es cuando agregamos azúcar al agua caliente. Esto hace que la presión de vapor disminuya y el agua tarde más tiempo en evaporarse. Bueno, a continuación presentamos el descenso crioscópico. El descenso crioscópico es la disminución de temperatura y congelación de un solvente cuando se le añade un soluto. En las soluciones electrolíticas lo que sucede es que al disociarse los iones en iones positivos y negativos, disminuye la temperatura de congelación, en contraste con las soluciones no electrolíticas, las cuales sus efectos son menor medida o nulos. Bueno, un ejemplo de este fenómeno es una solución de cloruro de sodio y agua. Al disociarse los iones del cloruro de sodio, lo que pasa es que impide que el agua forme puentes de hidrógeno y así disminuyendo su capacidad de congelarse. Bueno, con el siguiente experimento vamos a demostrar la siguiente propiedad coligativa, que es el descenso del punto de congelación. Para este experimento necesitaremos sal de mesa, agua y un hielo y un cordón. Bueno, antes de hacer el experimento, vamos a hablar un poco sobre este mismo. Bueno, la adición de sal al agua disminuye su punto de congelación, aunque la mezcla esté por debajo del punto de congelación original del agua. La presencia de la sal permite que el agua permanezca líquida a temperaturas más bajas, por lo que el hielo, al encontrar el contacto con la solución salina, se enfriará más rápido. Por ende, con el contacto de este hilo con el hielo se enfriará más rápido de lo normal, permitiendo que se congele. Bueno, como verán, el hilo al entrar en contacto con la sal y la solución ha disminuido el punto de congelación, por lo que se congeló en una temperatura que en teoría no se debería congelar. A continuación vamos a presentar la presión óptica. La
no se hincha al estar en contacto con la solución sólida. Esto se puede explicar mediante la presión osmótica. Bueno, a continuación vamos a demostrar la presión osmótica en las diferentes soluciones que hay. Bueno, para hacer este experimento utilizaremos agua pura, papel celofán que servirá de membrana semipermeable y una solución salina con colorante verde. Lo que haremos ahora es vertir la solución salina dentro de este recipiente con la membrana. Bueno, lo que pasará ahora es que la concentración de soluto que está fuera de la membrana es mucho menor a la que hay dentro del recipiente con la solución salina, por lo que el solvente va a entrar mediante la membrana semipermeable hacia adentro de nuestra solución, por lo que subirá el nivel adentro del recipiente. Esta altura que gana el recipiente se llama presión hidroestática. Y para demostrar la presión osmótica es la presión que hay que ejercer sobre una disolución para evitar que entre disolvente puro a través de una membrana semipermeable. Aumento del punto de ebullición. Es el aumento de temperatura de ebullición de un solvente cuando se añade un soluto. El soluto llega al punto de ebullición al dificultar la evaporación del solvente, es decir, que requiere más energía para que éste alcance su punto de ebullición. Un ejemplo claro es cuando agregamos azúcar al agua caliente. Cuando hacemos esto, lo que hace es que el azúcar aumento del punto de ebullición. Es el aumento de temperatura de ebullición de un solvente cuando se añade un soluto. El soluto llega al punto de ebullición al dificultar la evaporación del solvente, es decir, que requiere más energía para que éste alcance su punto de ebullición. Un ejemplo de esto es cuando agregamos sal al agua caliente. Cuando hacemos esto, lo que pasa es que los iones que libera el cloruro de sodio intervienen con las moléculas del agua, haciendo que esta solución se eleve su punto de ebullición, lo que requiere mayor energía. Continuamos con el equilibrio químico. El equilibrio químico nos dice que aquí tenemos nuestros reactivos. El equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. En este estado, las concentraciones de los productos y reactivos se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Esto significa que la cantidad de sustancias que se forman a partir de los reactivos es igual a la cantidad de sustancias que se consumen para formar los reactivos originales, para pasar de aquí otra vez a lo que teníamos antes. En un sistema de equilibrio químico, las propiedades como la presión, la temperatura y la concentración se estabilizan y no cambian. Entonces tenemos, este es el símbolo de inversa, ya que esta es una reacción inversa. Y acá tenemos los productos. Como ya lo explicamos, tenemos dos reactivos y esta sería la velocidad directa, la velocidad de la reacción directa. Y tiene que ser igual a la velocidad de la reacción inversa. La cantidad de reactivos que se producen son la misma cantidad de reactivos que se consumen. Seguimos con la explicación del equilibrio químico. Como ya hemos dicho, tenemos los reactivos, los productos y el símbolo de reversible. Como es una reacción reversible, tenemos que aquí tenemos los reactivos, estos reaccionan y nos producen pues, los productos. También, como podemos decir que es reversible, entonces los productos nos tienen que dar los mismos reactivos. Esto lo podemos expresar en esta gráfica.
hasta que queda constante. Y como teníamos al principio, no teníamos producto, pero mientras pues estaba en proceso la reacción, tenemos que iba creciendo y esto alcanza, hay un momento en el que alcanza una constante que aquí tendríamos el equilibrio químico. Esta es la velocidad directa y esta es la velocidad inversa. Entonces sería eso. Aquí tendríamos nuestro equilibrio químico y no quiere decir que aquí termina. La cantidad de producto que se genera es la misma cantidad que se consume. Bueno, ahora vamos a hablar de pH y sus cálculos. Pero antes de hablar de sus cálculos, vamos a hablar de qué es el pH. pH o potencial de hidrógeno es una medida de acidez o de alcalinidad que nos da para cualquier disolución acuosa. Esta puede ser tanto ácida como neutra o básica. Aquí en esta línea simplificada está más o menos los valores cercanos. Que empieza desde el 0, que son los más ácidos, a los básicos que están en el 14. Pero por lo general la mayoría de soluciones están entre un 7 o un 8. Bueno, ahora vamos a hablar de los cálculos de pH. Digamos, si nos dan una disolución ácida, entonces necesitará utilizar la fórmula de pH como tal, que es logaritmo negativo de los moles de hidrógeno. O si nos dan una disolución de hidróxido, no podemos utilizar el pH porque no se puede. Necesitaremos utilizar el pH, que es logaritmo negativo de hidróxido. Y pues por lo general siempre que nos piden estas dos fórmulas tienen que estar acompañadas de esta última solución, que es pH y pH. Esto siempre tiene que dar 14 porque así está la medida. Ahora para explicar mejor los cálculos de pH puse dos ejemplos. El primero es de un ácido y el otro es de un hidróxido. Bueno, aquí nos dicen que tenemos una solución de 0.05 moles de H2SO4. Entonces, aquí utilizaremos el pH para encontrar ese grado. Entonces, aquí utilizaríamos el logaritmo negativo para sacar el pH, por lo que da 1.31. O sea, el pH de esta solución es 1.31. 31. Y bueno, ahora para encontrar el pH, porque este es un hidráxido, pero nos piden calcular pH. Entonces primero tenemos que encontrar el pH y para ya después encontrar el pH con esta fórmula. Entonces sería entonces, ahora nos están preguntando calcular el pH. Entonces, para calcular el pH, lo que hay que hacer es esta fórmula. Se pone el pH más lo que nos dio acá, que es 0.30. Y esto que siempre da 14. En cualquier solución va a dar 14 acá. Y lo único que hay que hacer es despegar la ecuación. Que es por lo tanto, el pH de este hidróxido es 13.7. Bueno, antes de ir al experimento para demostrar cómo funciona el papel del pH universal, vamos a dar unos ejemplos de los indicadores de pH. Como ya lo dije, primero es el papel de pH universal. Después el papel tornasol. Siguiente, la fenolftaleína.
entonces tiene que tener mucho cuidado de para qué se usa y el su fin. Bueno, ahora vamos a presentar el pH. Bueno, el pH o potencial de hidrógeno es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa. Esta se mide en una escala de 0 al 14, 0 siendo muy ácida y 14 muy básica. Pero en el 7 está su neutralidad. Bueno, a continuación vamos a hacer una mezcla eh, de, de agua con bicarbonato y una de agua con limón. Ahora a continuación pondremos los medidores de pH. Bueno, como podemos ver, aquí se muestra qué tan alcalino, qué tan básico o qué tan ácidos son los líquidos que mostramos. Y ahora vamos a combinarlos. Aquí se puede evidenciar los diferentes colores que tomaron los medidores de pH. Continuamos con propiedades de los líquidos. Las propiedades de los líquidos son características físicas que les permiten tener un volumen definido, fluir y adaptarse a la forma del recipiente. Eso quiere decir pues, que no tienen forma. Estas propiedades son resultado de la cohesión molecular, que es la atracción entre las moléculas de la misma sustancia, la adhesión de otras superficies, que es la atracción de moléculas de diferentes sustancias, y la tensión superficial, que es la propiedad que le confiere una resistencia de ser penetrada o deformada. Continuamos con más propiedades de los líquidos. En capacidad calorífica, es la cantidad de calor que pueden absorber un volumen determinado sin que su temperatura cambie significativamente. Calor específico, es la cantidad de calor que es necesario para elevar temperatura determinada según el tipo de líquido. En la presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida. Y la viscosidad es la capacidad de fluidez de los líquidos. Por ejemplo, entre más alta viscosidad, más espeso es el líquido y menos fluye, como por ejemplo el aceite. Y entre menos viscosidad, el líquido fluye con más facilidad, como el agua. Bueno, ahora pasaremos a explicar sobre el calor específico. Eh, bueno, antes de explicar el calor específico, vamos a hacer un experimento que se necesitará un vaso de plástico, agua y un mechero. El vaso de plástico está así porque, pues, ya había hecho el experimento pero no se grabó. Entonces, no, no, no salió tan bien como el anterior, pero pues igual aquí se puede denotar la diferencia. Bueno, como podrán ver, el plástico del borde se derritió, obviamente, porque al estar en contacto con aire, pues no tiene un calor específico muy alto, por lo que se va a derretir. Pero como podemos ver, la parte de agua que está con el contacto con el agua tiene un calor específico más alto el agua, por lo que permite que haga como una especie de barrera térmica y que no se derrita el plástico. Eh, Aquí se ve prácticamente cómo funciona el calor específico con diferentes sustancias o gases. Aquí ya puede utilizar como diferentes tipos de sustancias o en su caso gases. Bueno, a continuación vamos a explicar la viscosidad. Bueno, para representar la viscosidad vamos a hacer un experimento con salsa teriyaki y aceite. Eh, Esto con la finalidad de mostrar qué tan lento o qué tan rápido avanza cada líquido.
Por un lado pondremos la salsa, aquí, solo un punto, y otro de aceite. Como se observa, vemos que el aceite fluye de una manera más veloz que la de la salsa teriyaki. Esto se debe a que la salsa teriyaki tiene más viscosidad que el aceite, por lo que su flujo va a ser mucho más lento y tendrá más resistencia a este mismo. Bueno, aquí se demostró que esta salsa teriyaki es más lenta que el aceite, por lo que es más viscosa, obviamente, por lo que tiende a fluir más lento, y debido a esto, eh, bueno, esto se debe a que la fricción interna de sus partículas hace que no pueda ir más rápido que su fricción. Bueno, a continuación pasaremos a explicar la capacidad calorífica. Se define como la energía necesaria para aumentar una unidad de temperatura de una determinada sustancia o gas. Y para demostrar esta capacidad física, vamos a hacer un experimento con dos globos, uno con aire nada más y uno con agua. Lo que en teoría debería pasar es que el globo, al estar lleno de gas, que es el aire, entonces alcanzará una temperatura, una temperatura que el gas no va a lograr recibir, y hará que el plástico se funda. Pero con esta lo que pasa es que al tener agua, su punto de ebullición es a los 100 grados, por lo que podrá tomar la energía del fuego y dispersarla mejor, por lo que el caucho no se fundirá y no se explotará. Bueno, ahora procederemos con un mechero, primero con el globo con aire nada más. Como verán, se ha estallado y no puedo lograr recibir bien el calor. Ahora lo intentaremos con el globo con agua. Esto sucede porque el agua sí logra recibir mejor el calor. Ahora vamos con las propiedades de los sólidos. Las propiedades de los sólidos pueden ser solidez, forma rígida y resistencia a la compresión. Según la estructura de los sólidos, se pueden clasificar en sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos, como pueden ver, tienen una forma ordenada. Un ejemplo de esta puede ser los diamantes. Y sólidos amorfos, como observan, la estructura es desordenada. Un ejemplo de esta puede ser una piedra. Bueno, ahora vamos a demostrar la estructura de los sólidos mediante un experimento con sal de mesa, agua y un recipiente para poner la solución saturada. Bueno, antes de explicar el experimento, yo ya puse a calentar la solución saturada para que coja un poco de calor. Ahora, este experimento busca demostrar la estructura sólida, y vamos a centrarnos en el concepto de cristalización y la formación de estructuras ordenadas o crecimiento de cristales. En teoría se deben formar los sólidos cristalinos a medida que el agua se enfría y los iones se organizan en patrones organizados de redes cristalinas. Bueno, después de haber calentado la solución saturada, procedimos a amarrar un hilo a un pedazo de palillo para que así se empiecen a formar los cristales.